Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Por muchas ocasiones me han hecho una pregunta en relación al tópico que toco y que desarrollo en el tema de lo que es la excelencia ministerial, que por cierto hay un libro escrito. Al parecer como que no he sido muy claro, preciso, conciso, cuando expongo que el ministerio, hablando de los 5 ministerios, los oficios ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es una vocación, no una profesión. Y soy claro, ¿no? Que aunque el ministerio no es una profesión, sino es una vocación, nosotros debemos de ejercer el ministerio como unos profesionales. Por eso es que siempre lo he dicho, que el maestro Briceño, con el respeto que usted se merece, y lo digo con mucha sencillez, por favor, si usted ve un instinto de arrogancia en mí, eso no está en mi corazón. Lo digo con mucha sencillez, con mucha humildad. Que el maestro Briceño no se considera un predicador más. Me considero un comunicador de principios de reino. Me considero un profesional en la comunicación, en la oratoria. Y esto se debe a que para ser un buen expositor, un buen comunicador, pues tomé la tarea de estudiar locución comercial. Tengo 3 títulos de locución comercial. En Venezuela los hice. Tomé la tarea de estudiar lo que es homilética, lo que es el arte de saber plasmar un mensaje, un sermón, desde el punto de vista sistemático, con sus puntos bien colocados para tener un orden cuando esté exponiendo. Y tomé la tarea de estudiar lo que es hermenéutica, que es un arte, que es aquello que nos presenta los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer un exégesis de las escrituras. Cosa que toda persona que esté al frente de un ministerio, cualquiera de los 5, o una persona que suba al púlpito a presentar sus liturgias, debe ser letrado, preparado en la hermenéutica, en la homilética y en la oratoria, que tiene que ver con la comunicación. ¿Para qué? Para ser unos profesionales ejerciendo el don ministerial que Dios nos entregó. Esa es harina de otro costal. Esos son otros 20 chavos, como dicen los puertorriqueños. Pero a esto voy. ¿Dónde está la diferencia? Es la pregunta que me han hecho. Del ministerio como vocación y de una profesión. ¿Dónde está la diferencia? Ok, presta atención. Voy a tratar de diluirlo, de explicarlo lo mejor que pueda. Una profesión tiene que ver con el ejercicio, con la ejecución, con el llevar a cabo un oficio de los cuales
lo aprendí, bien sea del punto de vista académico o bien sea del punto de vista empírico. Académico porque fui a una institución tecnológica universitaria AB y obtuve un título en las cuales aprendí el cómo desarrollar una profesión. O del punto de vista empírico, me puse al lado de una persona y me enseñó lo que estoy ejecutando, que se conoce como una profesión. Entonces, una profesión es aquello que tú ejecutas, elaboras, llevas a cabo en un ejercicio de algo que aprendiste. Ya te lo dije, desde el punto de vista académico o de una forma empírica. Esto es una profesión. Pero oído, en el mayor de los casos, una profesión es resultado de lo que siempre quisiste hacer, de lo que siempre quisiste ser, producto de lo que siempre quisiste ser. Te repito, una profesión es el resultado de aquello que siempre quisiste y anhelaste hacer, de lo que como persona deseaste y quisiste ser. Voy a la universidad, por darte un ejemplo. Emprendo una carrera de medicina. Terminé mis estudios, me gradué, obtuve el título de médico. Entonces, como profesional, oído, soy un médico, un profesional en la medicina. Repito, soy un profesional en la medicina. Tiene que ver con el ser. Y eso me llevó a desarrollar una profesión en el área de la medicina. Pero, oído, en la mayoría de los casos eso es lo que siempre hemos querido hacer, que viene como producto de lo que siempre quise ser. No se le olvide estos principios, no se le olvide estas expresiones. Una profesión en su mayoría, digo en su mayoría porque hay quienes estudian lo que no quieren estudiar, sus padres los llevaron a estudiar eso, o no había más cupo en la universidad y se fueron por allí, o aprendieron una carrera que nunca quisieron ejecutarla y llevarla a cabo, pero la aprendieron. Pero la mayoría de los casos se da en que estoy ejecutando como profesión lo que yo siempre quise hacer, de lo que siempre quise ser. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, oído. Porque cuando hablamos de una vocación, aquí viene la gran diferencia que hay. Cuando hablamos de una vocación en relación al ministerio, al don ministerial, al domata, al llamado que recibimos de Dios, que fuimos constituidos por Jesús, cualquiera de los 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, cuando hablamos de una vocación, señores, tiene que ver con un llamado que Dios nos hace a emprender, a ejecutar y a llevar a cabo aquello que nosotros nunca pensamos hacer, de lo que nunca pensábamos ser. Pero en el peor de los casos, Dios nos llama a ejecutar aquello que nunca quisimos hacer, de lo que nunca quisimos ser. Ahí está la diferencia. La profesión en la mayoría de los casos es producto de lo que yo quise hacer, de lo que me gustaba hacer o lo que siempre me ha gustado hacer, y por eso me impulsé a llegar a ser.
un profesional en lo que estoy haciendo. Yo elegí eso, yo lo escogí, a mí me gustó. Yo me fui por allí. Yo voy a ser un médico para ejercer la medicina como profesión. Porque eso es lo que me gusta, me agrada, me encanta, siempre lo he tenido en mí. He soñado con eso. El ministerio como vocación, repito, es aquel llamado que Dios te hace a hacer lo que nunca pensaste hacer y en el peor de los casos de lo que nunca quisiste hacer. Entonces la profesión es producto de lo que tú nunca quisiste ser, porque nunca, ni siquiera pensaste ser ni quisiste ser porque fuiste constituido por Dios. El Teantropos, el Dios hombre, te constituyó. Él me constituyó mi maestro. Yo nunca pensé ser maestro, ni fue mi más grande pasión el ser maestro, ni en mi mente estaba el ser un maestro, ni siquiera yo quería ser maestro. O sea que quien me metió en este asunto fue Jesús. Yo no lo elegí, yo no lo pedí, yo no lo quería. Así. Porque para mí no fue fácil cuando recibí el llamado de maestro. No fue fácil. Me sacudió. Y más cuando entré en la etapa de la preparación, cosa que no es nada fácil. Que fue el trato de Dios con el alma, donde Dios tuvo que cambiar una forma de pensar, sacarme de cualquier estado de mente en la que yo estaba, sea la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga, la mente reprobada, la mente cauterizada, y llevarme a la mente espiritual, a la mente de Dios, a pensar como Dios piensa. Proceso del alma, donde Dios tuvo que quebrantar mi voluntad. Quebrantamiento es segmentar, triturar, acabar, destruir, matar, aniquilar, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Un quebrantamiento que me llevó a un estado de humillación, y la humillación me llevó a un estado de sumisión, la sumisión a la sujeción a la obediencia, entregando una voluntad. Un trato de Dios con mi alma, canalizando mis sentimientos y mis emociones, canalizándolos a la palabra, a los principios del reino en relación al llamado ministerial como una vocación. No fue fácil. No fue fácil porque todos mis proyectos, mis planes se cayeron, se fueron a tierra. Los tuve que abandonar. Porque al final de la jornada me di cuenta que no era lo que el Eterno quería que yo hiciera. Quise luchar con él, sí, como un Jonás que huyó a una embarcación a un sentido contrario, como un Moisés que puso todas las excusas como para no ir, como un Gedeón que se quedó asombrado cuando le dijo el ángel, varón esforzado y valiente, ¿de quién habla? De mí. Y así vas a conseguir muchos personajes bíblicos donde ellos se quedaron sorprendidos del llamado y donde se negaron. Porque el llamado al ministerio como vocación no es aquel llamado que Dios te hace a hacer lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, lo que siempre has querido. ¡Wow! No. El llamado al ministerio es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla con pasión, con dedicación, con amor, con esfuerzo, con abstinencia, con compromiso, con responsabilidad. Pero que lo aprendemos en el transcurso, porque en el principio no fue así. Dios tuvo que persuadirme. Persuadirme en amor. Dios tuvo que enamorarme. Dios tuvo que sentarme, porque el llamado me lo hizo, pero a mí no me cuadró mucho el asunto, porque el llamado me lo hizo,
Pero sabía que atender ese llamado era derrumbarse todos mis planes, mis proyectos, mis ambiciones. Es decir, un sentido contrario a lo que el maestro Briceño quería, a lo que José Briceño quería como persona. Y no quería. Hasta que paso a paso Dios fue enamorándome, persuadiéndome en amor. Hasta que dije lo que Jesús dijo en el Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí. Por eso es que Dios nunca llama al ministerio a los que se ofrecen. Dios siempre llama al ministerio a los que no tienen ni una idea de lo que es un llamado, a los que no tienen en la mente el ejercicio de una vocación, de un llamado, a los que ni siquiera están familiarizados con eso. Y con más fuerza Dios llama a los que siempre se niegan, a los que no quieren, a esos son los que Dios llama. Porque en el ministerio no hay lugar para ofrecidos, sino para escogidos, para elegidos. Dios constituyó a unos, no a todos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El teantropos, el Dios hombre, constituyó a unos, no a todos. El ministerio, el llamado para la salvación es para todo el mundo. Pero a todos aquellos que atienden el llamado a la salvación, no a todos Dios llama para un ministerio. Hoy entiendo que el lugar en el que yo estoy es un lugar de preeminencia, de honra, de respeto, de grandeza, porque no hay un llamado más grande que el que Dios haga, porque si el que llama es supereminente, es supremo es el llamado que Él hace. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. Por eso que no hay nada en este mundo que a mí me pueda interesar más de lo que Dios me llamó a hacer. Nada, ni la política, ni la empresa, nada. Estamos consagrados para Dios. Por eso Pablo dijo que ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos para Dios, consagrados para Él. Punto. Solo servimos para Él. Una ocasión pasé unos momentos duros y difíciles en el ministerio que le dije a Jesús: Señor, yo no quiero ser más maestro. Ya, yo no quiero más esto. Como que si yo me pudiese despojar del don ministerial que Dios puso en mí. Eso es como la vida eterna, donde nunca me puedo despojar. Yo puedo abandonar el ejercicio del ministerio, pero sigo siendo maestro. Yo puedo ser desechado por Dios para el ejercicio del ministerio, pero sigo siendo maestro. Porque el maestro es como la vida eterna. El don ministerial es como la vida eterna. Está inherente en ti, Dios te lo dio y tú no puedes despojarte de eso. Y tienes que darle cuentas a Él cuando estés en el tribunal. Y un día quise abandonar todo esto, ya irme a la universidad, seguir mis estudios. Y el teantropos, el Dios hombre, Jesús, que el que me constituyó, conversó conmigo por el Espíritu. Yo no te puedo obligar que tú lleves a cabo lo que yo te mandé a hacer. No te puedo obligar. No te lo voy a imponer. Eso es algo que tú debes de hacerlo por obediencia. Pero yo no te lo voy a imponer. Y ve a la universidad, gradúate, haz una carrera, realízate en el mundo. Pero te digo algo: cuando llegues a mi presencia serás un miserable, desventurado, pobre y desnudo, porque no hiciste lo que yo te mandé a hacer. No hiciste para lo cual te escogí antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese. Yo te escogí para que fueras maestro de las naciones. ¿Me tienes que dar cuenta por eso? Y me dio una palabra, pero que me golpeó, me llegó a lo más profundo de mi espíritu, caí arrodillado y le pedí perdón. Me dijo esto: nunca se te olvide esta verdad. No hay mayor fracasado que aquel que fracase a lo que yo le llamé a hacer, porque para efectos de mí, para otra cosa, no sirve. Tú no más que sirves para lo que yo te llamé a hacer. Para eso fuiste elegido, para eso fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. En la prognosis del Dios eterno, del gran yo soy, en la prognosis del conjunto de la deidad, ya tú estabas elegido y seleccionado
antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese. Tú decides si lo abandonas. Por eso es que en el ministerio no hay lugar para la jubilación. Jubilaron al hermano Juan de los Palotes, ya 60 años, 50 años de pastorado, ya no es pastor. Espérate, nosotros dejamos de ser ministros cuando nuestro corazón deje de latir. Mientras esté latiendo el corazón, ahí estamos pastoreando, ahí estamos enseñando, ahí estamos ejerciendo el ministerio. José, el amado, profetizó antes de morir que sus huesos entrarían a la tierra de Canaán, y entraron. Pero antes de morir profetizó. Entonces, en la profesión es algo que quise, que siempre pensé hacerlo, que por eso me preparé para llegar a ser de lo que soy, para llegar a ser, para hacer. Es mi impulso, yo lo elegí, yo lo escogí. Pero la vocación, el llamado al ministerial, no, yo nunca pensé en eso. Ni por la mente me pasó. Nunca lo pedí. Nunca lo anhelé. Porque cuando Pablo dijo, porque el que anhela avispado, Pablo está hablando en supuestos negados allí. No es que si tú lo anhelas, lo pides y Dios te lo va a dar. No. Es que si alguien lo anhela. No funciona así. Por eso es que yo le doy gracias a Dios, porque hoy estoy acá en este lugar. 33 años de ejercicio en el ministerio, estoy acá en este lugar. Le doy gracias a Dios porque sé que fuera de este vehículo, acá donde estoy sentado, estacionado en una surtidora de gasolina, aquí en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, sé que fuera de este vehículo hay gente con mayores capacidades que las mías. La sé, ¿sí? Hay gente con mayores capacidades que las mías. Pero Dios decidió que fuera yo. Dios me escogió, fue a mí, te quiero a ti. ¿Sí? Por eso que Dios escoge el vil para avergonzar al sabio. Porque si yo me voy atrás y le contara todo lo que fui, comenzando un niño, comenzando que cuando mi padre se enteró de que estaba embarazada, que mi madre estaba embarazada de mí, éramos dos, porque yo soy morocho con una hembra. Mi padre lo primero que le dijo a mi madre fue que me abortara. Y eso lo sé yo por informaciones que me dio mi abuela materna, que fue la que me crió. En fin, no hubo el aborto, pero a los 5 años fui un niño abandonado de mi madre. Abandonado. 2 años estuve sin familia, sin nada, abandonado en una familia que me consiguió en la calle y me llevó para su casa. A los 2 años me consiguió mi abuela, tenía 7, y quien me creó fue mi abuela, la mamá de mi mamá, la madre de mi madre. La abuela materna fue la que me escogió. Desde un niño, fui un niño de la calle, me tiré a la delincuencia hasta los 16 años. 18 de mayo de 1976, ahora el 18. Hoy es 1 de mayo del 2024. Cumplo 48 años de haber conocido el plan de salvación. Porque fue un 18 de mayo de 1976 que me predicaron y me hablaron de la persona de Jesucristo. Antes de que saliese, estaba esperando unos supuestos amigos para ir a delinquir, a entrar en el terreno de la delincuencia. Y se presentó primero la persona de Jesús a través de un hombre llamado Eber Machado, agradecido Eber. Y acepté el plan de salvación. Lloré como niño hasta el día de hoy. Dios me cuidó en el embarazo, me cuidó en la niñez, me cuidó en la adolescencia y me ha cuidado hasta el día de hoy, que tengo 64 años, 64 años. Fui llamado al ministerio o ordenado al ministerio 5 de febrero de 1991. 5 de febrero de 1991.
33 años en el ejercicio del ministerio, ininterrumpido, de los cuales tengo 42 años, 42 años estudiando las Escrituras. Dios usó sus instrumentos para colocarme al lado de hombres claves que me enseñaran principios de reino y me enseñaron a estudiar las Escrituras. Y estoy acá. Pero no ha sido fácil. Estos 33 años en el ejercicio del ministerio, no como una profesión, sino como el resultado de una vocación, no han sido fáciles, porque la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente me ve en Canaán, pero no sabe cuántos desiertos he tenido que cruzar, porque no sé si usted sabía que la nación de Israel para llegar a Canaán tuvo que cruzar 7 desiertos, y cada uno tenía sus nombres y cada nombre tenía sus características, que muchas de ellas fueron penosas, fuertes, duras para atravesar esos desiertos. Así pasa con uno. Para uno llegar a las Canaanes que Dios tiene preparado, tienes que pasar muchos desiertos. Para llegar a la gloria, tienes que llegar a la cruz. Para llegar a la resurrección, tienes que llegar primero a la cruz. Pasar todo un día cruces. Nadie sabe eso. Nadie sabe los momentos de necesidad, de hambre, de desnudez, de lucha, de enfermedades con mi hijo, de creerle a Dios por una enfermedad de mi hijo, de creerle a Dios por una enfermedad terminal que vino sobre mí. Nadie sabe dónde Briceño, el maestro Briceño, empezó a vivir en el barrio, un barrio llamado 28 de diciembre, allá en el estado Zulia, de la ciudad de Maracaibo, como siempre he dicho, en los bajos fondos, humilde y no humildad, porque la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, totalmente pobre, desvalido, frente a una cañada de aguas negras que cuando se inundaba, que llovía, se metía el agua para la casa. Ahí viví yo. Un barrio lleno de delincuencias, inseguro, solo, abandonado. Solo mi esposa y mi hijo. Después nace mi hija. Ahí pasamos los momentos duros, difíciles. Me acuerdo que el primer escritorio que yo tuve en mi casa fue uno que estaban botando en la cañada que te conté. En esa cañada estaban botando un escritorio de lata oxidada y me lo llevé para la casa arrastrándolo, lleno de chiripas, de cucarachas, de ratones. Y lo lijé y lo pinté y lo puse en la sala. Ahí empecé a estudiar. Con mi primer libro, me acuerdo, el primer comentario que compré, comentario bíblico de Moody del Nuevo Testamento. Comentario bíblico de Moody del Nuevo Testamento. Y una Biblia Thompson que me la regalaron el día que fui ordenado. Que me ordenó mi pastor Ángel Cecilio Bravo, que ya partió con el Señor. Iglesia Esmirna, donde pastoreaba el pastor José Ramón Medina. Maracaibo, ciudad, estado Zulia, país Venezuela. No fue fácil, porque la noche que fui ordenado al ministerio, todo el mundo se fue para la casa, todo el mundo. Y yo llegué a esa sencilla casa, pobre, allí, y me senté en la orilla de una cama pequeña que teníamos para dormir mi esposa y yo, y Tamara y yo. Y le dije al Señor, Señor, ayer me ordenaron, porque estoy hablando de la 1 a 2 de la mañana, del 2 de febrero, del 6 de febrero. Eso fue el 5 de febrero de 1991. El 6 de febrero, a las 2 de la mañana, me senté en la cama, en la orilla de la cama y llorando le dije, Señor, ayer me ordenaron, ¿hoy qué? ¿A quién le predico? ¿Para dónde salgo? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están las invitaciones? A mí no me conoce nadie. Esta fue la palabra clave, que fue respuesta de Dios cuando le dije, a mí no me conoce nadie. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, qué bueno, que a ti no te conoce nadie, pero a mí me conoce todo el mundo. Te llevaré a lugares que tú no tienes ni siquiera idea que vas a ir. Vas a conocer gentes que ni siquiera tienes ideas que ahí vas a conocer.
Te voy a dar un ascenso que tiene que ver con niveles de autoridad y una promoción. Y vas a ser un maestro reconocido en las naciones. Un maestro que te vas a preservar y mantener en la sana doctrina, en la bíblica, en las verdades del reino eterno, en la verdad absoluta. Así comenzó el maestro José Briceño. No fue fácil. No sé cuántos canaanes o cuántos desiertos tengo que correr todavía para llegar a los canaanes que Dios tiene. Y no sé cuál será mi historia. ¿Cuál va a ser mi historia para que Dios me lleve a alumbrar con su gloria divina? No sé. Pero lo que sí sé decirte es que esto no ha sido nada fácil. Que el ministerio es un reto. Es un reto, es el llamado que Dios te hace a lograr hacer lo imposible. Nada de lo que Dios te llamó a hacer va a ser posible para ti, nada. Tú eres un instrumento donde Dios es el que va a llevar a cabo su obra. Los muertos los resucita, es Él, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, los leprosos son limpiados. Todo lo va a hacer es el Espíritu Santo que Dios puso en ti, como lo está haciendo conmigo. He visto testimonios de sanidades terminales, de gente sanada de SIDA, de cáncer, de lupus, escuchando un mensaje que lo transmitieron por la radio AB, por los medios de comunicación que el maestro Briceño emitió en un momento determinado, de lo que recibió en una palabra de iluminación que le dio el Espíritu Santo, lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración. Y me han llamado, maestro, mi padre se sanó de cáncer, escuchando. Una mujer se levanta de una silla de ruedas escuchando la serie Sanidad en Cristo. Me dio su testimonio personal. La última clase, maestro, yo dije, el Espíritu de Dios me levanta de esta silla, porque esto es una verdad lo que usted me está enseñando, eso está en la palabra, y se levantó. Hoy día es una empresaria. Tremendo. Sana completamente. Se casó, tiene su hijo, tiene su hija. Milagros financieros Dios ha hecho. Hombres de la nada hoy son empresarios. Hoy son empresarios. ¿Por qué? Porque lo que estoy enseñando es una verdad de reino que cuando tú la crees el Espíritu la ejecuta. Porque quien hace la obra es Él, no nosotros. El ministerio es un reto, es una decisión, es un desafío, es una determinación. Dios no nos llamó a nosotros a hacer cosas fáciles. No. Por eso es el evangelio de oferta, Dios lo odia. El evangelio de oferta, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que pacten, que sellen la palabra con una ofrenda. Basura, eso es tiniebla dentro de la iglesia. No es nada fácil. No hay como predicar el evangelio del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, y decirle a la iglesia, ¿verdad? La verdad, que coloquen los pies sobre la tierra. Que Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Que Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Que el texto dice, pasarás por las aguas, mas no te mojarás ni te ahogarás. Es posible que puedas pasar por allí, pero no te vas a ahogar ni te vas a mojar. Y pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar. Posible de que pases por el fuego y no te quemes. Desajustes financieros vas a tener. Enfermedades que van a venir a tu cuerpo para invadir tu cuerpo, para detener esa visión, de esa misión, de esas directrices que el Espíritu Santo te dio para que te desenvuelvas en el ejercicio del llamado que Dios te hizo. Van a venir indiscutiblemente porque las tinieblas se van a defender. Ellas van a tratar de detener lo que Dios puso en ti, pero no te detengas. Sigue adelante. Haz lo que hacía el maestro Briceño, se arrodillaba. Yo no soy un hombre que sabruto de oración, pero cuando oro. Cuando me arrodillo, oro. Cuando yo inclino mi rostro, el Padre dice, va a orar Briceño, va a hablar Briceño con nosotros. Y cuando Briceño inclina su rostro y se arrodilla, lo que él dice tiene sentido. Yo no pierdo tiempo en babuzadas, en balbuceadas, en sandeces, en protocolos. No, Dios me enseñó a orar. Escribí un libro acerca de lo que es oración.
Entonces, mis hijos, esa es la gran diferencia de lo que es una profesión y de lo que es el llamado al ministerio como una vocación. Que la profesión es lo que yo siempre quise hacer, lo que me gusta hacer, lo que tenía en mi mente, lo que anhelaba, y por eso busqué ser un profesional en lo que estoy haciendo. El llamado al ministerio no, yo nunca pensé en esto, ni por mi mente pasó, ni siquiera lo quería, pero Él me escogió, Él me constituyó, y aquí estoy al frente, como un soldado, y no me detengo por nada. Ok, que el Eterno te bendiga en gran manera, que te dé fuerzas. Si estás enfermo, que el Espíritu de Dios que está en ti, no que venga sobre ti, que está en ti, produzca una implosión, una implosión, que es una detonación interna, y sane esa enfermedad. Por muy terminal que sea, sane. Cáncer, sanan, según la fe que depositas en la palabra que el Eterno te dio. Y hay una implosión en ti y eres sano, para que después se produzca una explosión de ti y los que estén a tu lado sean sanados, sean beneficiados los que te rodean. Que el Espíritu Eterno produzca en ti un ajuste financiero, milagros financieros, los he visto. Yo digo, como dice el apóstol Pablo, he vivido en abundancia como sé vivir en escasez. Yo sé lo que es vivir en solvencia, donde nada me falta, pero tampoco me sobra, pero Él está pendiente de mí, pendiente. Jesús fue un hombre que vivió en solvencia todo el tiempo. Dios va a ir haciendo en ti y va a ir cubriendo de acuerdo a las demandas que se vayan presentando. No tengas temor de nada. Te lo repito, Dios va a ir cubriendo en ti y va solventando y va produciendo milagros en las demandas que se presenten en el llamado que Él te hizo. Porque Dios sabe cuánto cuesta la visión que te dio, financieramente hablando. Dios sabe cuánto cuesta y Él te la va a cubrir, como me la va a cubrir, como lo ha hecho conmigo y lo seguirá haciendo conmigo. Nunca me ha abandonado. Dios no me sacó a bailar y me dejó solo en la pista. No, Él termina conmigo el baile. Así. La enfermedad que viene sobre ti para detenerte en ese llamado, créele al Señor, no tengas temor. Terminal, no tengas temor, no te llenes de temores. Alaba, glorifica, ensalza su nombre. Pon una mirada sobre la visión, que hasta que Dios no cumpla en ti lo que Él dijo que iba a hacer, tú no te puedes morir. Jamás te vas a morir. De una cosa estoy claro, escucha. Mientras te mantengas tus ojos en la visión que Dios te dio, y tú ames a Dios incondicionalmente, amas todo lo que Dios te llamó a hacer y todo lo que tiene relación con Dios, y te mantienes en el propósito de Dios, todo lo que te pase te ayuda para bien. Eso es lo que Pablo dijo. Porque los que aman a Dios, todas las cosas que le pasen le ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un principio. Si amas a Dios incondicionalmente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y nada te interesa más que Dios, y nada ocupa el lugar que le pertenece a Dios, y te mantienes en el propósito de Dios, en la visión que Dios te dio, todo lo que te pase te ayuda para bien. Todo. Y escucha esto que me lo trae el Espíritu. Usted se acuerda de Simeón, ese profeta que iba todos los días a orar al templo. En una ocasión llevaron a Jesús al templo siendo un niño para una de sus ceremoniales. Y Simeón agarró a Jesús en sus brazos y lo miró. Y le dijo, esta fue la oración de Simeón: Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme me has dicho, hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía ver muerte. Así dijo Simeón: despide a tu siervo en paz, porque conforme me has dicho, hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía ver muerte. Principio de reino, hasta que tú no veas cumplido lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, tú no te puedes morir. La visión que Dios ha puesto en ti preserva tu vida. Así preserva tu vida. Eso sí, mientras te mantengas
los ojos puestos en la visión, mientras tengas a Dios en el lugar del corazón que le corresponde, ames a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y te mantengas en el propósito de Dios, no verás muerte hasta que Dios no cumpla en ti las cosas que Él dijo que iba a hacer. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Los quiero mucho. Los amo bastante. Oren por mí mucho. Bastante. No dejen de orar por el Maestro Briceño. Compartan este mensaje. No te quedes con él. Compártalo. Y 2, si puedes colocar una ofrenda al Maestro José Briceño, lo puedes hacer. Lo puedes hacer si estás aquí en los Estados Unidos por Cel. Es mi número telefónico 786-604-3352. Es el usuario 786-604-3352. A nombre de José Briceño, te lo agradecemos con honores. Me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.